En el día de hoy vamos a continuar con la resolución de inecuaciones racionales. Vamos a hacer dos ejemplos. El primero correspondiente al método de resolución por estudio de caso y el segundo aplicando los llamados puntos críticos o el método de zonas, como se le llama regularmente. Los ejemplos que vamos a estudiar son estos dos. Primero tenemos 4 más x sobre x menos 2 mayor que 0 y en el segundo tenemos 1 menos 2x sobre 2 menos x menor que menos 5. Lo que observamos acá es que para aplicar los dos casos mencionados anteriormente debemos hacer unas transformaciones en cada uno de estos dos ejercicios. Para aplicar el método de los estudios de casos vamos a hacer que el miembro de la izquierda de esta desigualdad esté formado por una fracción. Por ejemplo, a sobre b. Al respecto tenemos que sumar estos dos términos. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. No vamos a aplicar aquí métodos cruzados o el famoso método de carita feliz. Simplemente vamos a utilizar la siguiente estrategia. Todos sabemos que cuando se multiplica por 1, pues 1 es el elemento neutro. Entonces observemos lo que vamos a hacer acá. Este término que está acá, 4, yo lo voy a multiplicar por 1. Más el siguiente término es x sobre x menos 2 mayor que 0. Todos recordamos que cuando sumamos fracciones que son homogéneas, por ejemplo, si yo tengo a sobre b más c sobre b, entonces podemos escribir el mismo denominador, que en este caso es b, y sumamos los numeradores, de tal manera que esto es lo que vamos a hacer exactamente acá. Recordamos que multiplicamos por 1 acá. Yo necesito que este término tenga el mismo denominador que tenemos en el segundo término, que en este caso es x menos 2. Entonces lo que vamos a reemplazar, este 1 que agregamos acá, que es el elemento neutro, lo vamos a escribir de la siguiente manera. Observamos que cuando nosotros tenemos una cantidad, una división, o en este caso una fracción, cuyo numerador es exactamente igual al denominador, esto nos da como resultado inmediato 1. Y eso fue lo que hicimos acá. Colocamos esta fracción porque es la que a mí me interesa, porque el segundo término tiene denominador x menos 2. Entonces aquí sería más x sobre x menos 2 y esto mayor que 0. Entonces, ahora como ya teníamos estos dos términos que tienen igual denominador, entonces aplicamos la suma de fracciones homogéneas. ¿Cómo nos va a quedar acá? Nos va a quedar un solo denominador, que en este caso es x menos 2. Entonces me va a quedar por acá x menos 2 y en el numerador van a ser los numeradores que me quedan. En este caso sería 4 por x menos 2 más x, y todo esto mayor que 0. Si resolvemos el numerador, nos va a quedar de la siguiente manera. Aquí este 4 está delante de un paréntesis, entonces para eliminar ese paréntesis aplico la propiedad distributiva. Me quedaría 4 por x, 4x, más por menos es menos, 4 por 2, 8, y es más x. Todo esto sobre x menos 2 y todo esto sigue siendo mayor que 0. Entonces en el numerador me va a quedar 4x más una x, pues eso nos queda
5x menos 8 sobre x menos 2 y esto es mayor que 0. Ahora sí ya tengo a esta expresión como una expresión f de x que es mayor que 0. Entonces ahora sí voy a aplicar el método de estudio de caso. ¿En qué consiste este método? Nosotros vamos a observar el numerador y denominador de esta expresión que forma en definitiva una fracción. Cuando yo tengo una fracción a sobre b que es mayor que 0, pues entonces tengo que estudiar los signos de este numerador y este denominador. Cuando esta fracción es positiva, o sea, mayor que 0, cuando, por ejemplo, el numerador es positivo y el denominador es positivo, porque más entre más es más y cualquier número positivo es mayor que 0. ¿Cuál es la siguiente posibilidad? Es que el numerador sea negativo y el denominador sea negativo simultáneamente, porque menos entre menos es más y ese número positivo pues obviamente es mayor que 0. Esta misma condición, o sea, estos casos son los que vamos a aplicar en esta ecuación que ya la tenemos preparada para aplicar este método. Si aplicamos esta condición a esta expresión acá, entonces vamos a tener lo siguiente. En este caso, A es 5x menos 8 y B es x menos 2. Entonces, primera posibilidad, que el numerador sea positivo y el denominador también. Entonces, vamos a tener que, primera condición, que 5x menos 8 sea mayor que 0 y lo denotamos de esta forma, x menos 2 sea también mayor que 0. O lo denotamos de este símbolo que está acá. Pero recordemos que estas dos condiciones deben cumplirse simultáneamente. Por eso es la importancia de tener el y aquí claramente indicado. La segunda condición es que ese numerador, 5x menos 8, sea menor que 0 y también el denominador. Entonces, 5x menos 8 sea menor que 0 y el denominador, en este caso x menos 2, también lo sea. Entonces, aquí tenemos dos casos. Entonces, este sería el primer caso o la primera solución y esta la segunda solución. ¿Cuál va a ser el conjunto solución? El conjunto solución va a ser la unión de la solución 1 con la solución 2. Entonces vamos a hacerlo en forma separada y al final unimos esas dos soluciones. Para la solución 1, entonces tenemos esta condición que está acá, que es 5x menos 8 mayor que 0 y x menos 2 también mayor que 0. Entonces lo que tenemos que darle solución a estas dos desigualdades y las resolvemos como lo hemos hecho anteriormente, recordando que la solución de cada una de estas desigualdades al final tiene que ir intersectada. Por lo tanto, comenzamos a despejar aquí a x. Lo primero que vamos a eliminar es este 8 que está restando. Por lo tanto, para yo eliminarlo del miembro de la izquierda, pues simplemente le sumo 8 a ambos lados de esa desigualdad. Por lo tanto, aquí esto se simplifica y me va a quedar 5x mayor que 0 más 8, eso es 8. Para eliminar este 5, que es el coeficiente de x, pues dividimos entre 5 toda la desigualdad. Entonces se simplifica, aquí me va a quedar x mayor que 8 quintos. En la segunda desigualdad tenemos que eliminar este menos 2 para despejar e. De tal manera que, como está restando, yo le voy a sumar 2 a ambos lados. Entonces le sumo 2 a ambos lados de la desigualdad y voy a obtener que esto se simplifica. Aquí me va a quedar x solamente mayor que 0 más 2 es 2. Ya tengo mi segundo resultado de esta desigualdad. Pero ahora me dicen que estas dos desigualdades pues yo tengo que intersectarlo y entonces pues me va a quedar de la siguiente manera. Convertimos esta desigualdad a intervalo, lo que nos dice que aquí son todos los números que son mayores que 8 quintos. Por lo tanto, esto expresado en intervalos me va a quedar
8 quintos, abierto porque aquí es estrictamente mayor, x mayor que 8 quintos, queda abierto, hasta más infinito, intersectado con todo el intervalo formado por todos los números que son mayores que 2. Entonces me quedaría abierto en 2 hasta más infinito. Si yo intersecto estos dos intervalos, pues voy a obtener lo siguiente. Ubicamos los números. En este caso 8 quintos es aproximadamente 1.6. Por lo tanto 8 quintos lo ubicamos por acá. 8 quintos y el 2 lo ubicamos a la derecha. El primer intervalo me dice que es desde 8 quintos abierto hasta más infinito. Por lo tanto lo escribo o lo dibujo de esta forma. Entonces, vamos por acá. El segundo intervalo me dice que es de 2 abierto hasta más infinito. Entonces, como estamos intersectando, lo hago de esta forma y observo que en la zona donde hay elementos comunes de estos dos intervalos es de 2 hasta más infinito. Es decir, es la zona donde se intersecta. Por lo tanto, la solución 1 va a ser el intervalo desde 2 abierto hasta más infinito. Ahora vamos a resolver la solución de 2. Ahora vamos a determinar la solución 2 y la condición de ese caso era que el numerador 5x menos 8 era menor que 0 y a su vez el denominador x menos 2 menor que 0. Resolvemos igual como lo hicimos anteriormente. Entonces aquí le vamos a sumar 8 a ambos lados de la desigualdad. Recordemos siempre que estamos aplicando las propiedades de las desigualdades. Lo que yo agregue en un miembro tengo que agregarlo en el otro. Por lo tanto, esto se simplifica y me quedaría 5x es menor que 0 más 8 es 8. Para eliminar este 5, que es el coeficiente, dividimos todo entre 5. Esto se simplificó y me queda que x es menor que 8 quintos. Y en la segunda desigualdad sería sumarle 2 a ambos lados de esa desigualdad. Esto se simplificó y me queda que x en este caso es menor que 0 más 2 es 2. Ahora vamos a intersectar porque este y nos indica que tiene que haber una intersección entre estas dos desigualdades. Por lo tanto, tenemos que pasarlas a intervalo. Esta desigualdad lo que nos indica es que son todos los números que son menores, estrictamente menores que 8 quintos. Por lo tanto, esto se correspondería al intervalo desde menos infinito hasta 8 quintos abierto, porque tiene el menor estricto. Intersectado con esta desigualdad nos indica que son todos los números que son estrictamente menores que 2. Por lo tanto, sería desde menos infinito hasta 2 abiertos. Si hacemos estos intersección en forma gráfica, vamos a obtener lo siguiente. Tenemos la recta numérica, ubicamos los extremos. En este caso, el primer intervalo nos dice que viene desde menos infinito hasta 8 quintos abiertos. Entonces lo dibujamos o lo graficamos de esta manera. Desde menos infinito hasta 8 quintos abiertos, intersectado con el intervalo que viene desde menos infinito hasta 2 abiertos. Por lo tanto, lo hacemos de esta forma. Como se trata de intersección, lo ubicamos con unas líneas en sentido opuesto. Y observamos que la zona donde hay elementos comunes en estos dos intervalos, es decir, que se han intersectado, es desde menos infinito hasta 8 quintos. Por lo tanto, la solución 2 va a ser el intervalo desde menos infinito hasta 8 quintos abiertos. Ahora vamos a calcular o hallar el conjunto solución de esa inecuación racional. Recordemos que el conjunto solución va a ser la unión de la solución 1 con la solución 2. Si observamos lo que hemos hecho anteriormente, la solución 1 la tenemos por acá, es el intervalo que va desde 2 hasta más infinito. Entonces, eso lo vamos a escribir acá, desde
2 hasta más infinito, unido con la solución 2 que la acabamos de calcular. En este caso sería el intervalo desde menos infinito hasta 8 quintos abierto. Entonces vamos a graficar esto para visualizarlo mejor. Si graficamos estos dos intervalos, pues entonces vamos a tener lo siguiente. El primer intervalo que está acá me dice que va desde 2 abierto hasta más infinito. Por lo tanto, lo grafico de esta forma, unido con el intervalo que viene desde menos infinito hasta 8 quintos abierto. Por lo tanto, viene desde menos infinito hasta 8 quintos abierto. Lo hacemos de esta forma. Entonces, lo que quiere decir que el conjunto de solución está formado por estas dos porciones, es decir, por estos dos intervalos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a modo de prueba, vamos a tomar un valor que esté comprendido entre los dos intervalos y vamos a demostrar que se satisface la desigualdad. La inecuación racional que nos dieron a resolver es esta que tenemos acá. Vamos a probar que con un valor perteneciente a estos intervalos satisface la desigualdad. Vamos a tomar un valor que esté comprendido en este intervalo que sea obviamente menor que 8 quintos porque no está incluido. Vamos a tomar por ejemplo x igual a 1 y vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces si x igual a 1 sustituido en esta expresión me va a quedar que 4 más 1 sobre 1 menos 2, eso será mayor que 0. Entonces tenemos que 4 más 1, 1 menos 2 es menos 1, será mayor que 0. Y tenemos que 4 más, en este caso sería más entre menos es menos. Entonces sería menos 1 será mayor que 0. Obviamente aquí sería 4 menos 1 será mayor que 0. 4 menos 1 es 3 y 3 es mayor que 0. Por lo tanto, este x igual 1 es una solución válida en esta inecuación. Vamos a tomar ahora un valor que sea mayor que 2, que esté dentro de este intervalo. Por ejemplo, el número 3. Veamos qué es lo que ocurre. Si x es igual a 3, entonces al ser sustituido nos va a quedar que 4 más 3 sobre 3 menos 2 será mayor que 0. Entonces tenemos que 4 más 3, 3 menos 2 es 1, será mayor que 0. Entonces tenemos que 4, 3 entre 1 es 3, sería más 3, será mayor que 0. Efectivamente 4 más 3 es 7 y 7 es mayor que 0. En este segundo ejemplo de inecuaciones racionales lo vamos a resolver aplicando los puntos críticos o el método de zonas como comúnmente se le denomina. Pero para ello tenemos que asegurarnos que esta expresión todo esté hacia el primer miembro, o sea, el miembro de la izquierda. Es decir, que tenemos que quitar este menos 5 de la derecha y en su lugar tiene que quedar 0. Para ello vamos a proceder de la siguiente manera, es decir, este menos 5 yo lo voy a quitar de acá y lo voy a dejar ahora en la izquierda. Para ello pues tengo que sumar 5 a ambos lados de la desigualdad, ¿sí? Este menos 5 con un más 5 se simplifica. Por lo tanto, me va a quedar que 1 menos 2x sobre 2 menos x, ahora más 5, va a quedar menor que 0. Ahora, en toda la parte izquierda debo convertirlo en una fracción, a sobre b. Por lo tanto, tengo que hacer la operación aquí. Tengo que sumar este término con 5. Aplico igual que el método anterior. Voy a multiplicar el segundo término por 1. Y lo hago así para que ustedes lo entiendan. 1 menos 2 sobre 2 menos x más 5 por 1. Recordemos que para que me dé el resultado 1 y que esté en forma de fracción, pues simplemente basta que el numerador y denominador sean exactamente iguales. Pero aquí no me interesa cualquier denominador, me interesa que aparezcan 2 menos x.
porque yo voy a sumar fracciones que son homogéneas. Entonces esto lo escribo de la siguiente manera: 1 menos 2x sobre 2 menos x más 5 por 2 menos x sobre 2 menos x, y esto menor que 0. En realidad, como estas dos cosas son iguales, nos da como resultado 1. Ahora, como ya tengo estas dos fracciones que tienen igual denominador, pues entonces simplemente escribo el denominador que es común, que en este caso 2 menos x, y sumo los numeradores, es decir, 1 menos 2x más 5 por 2 menos x. 5 por 2 menos x, y todo esto menor que 0. Entonces esto implica que en el numerador tengo 1 menos 2x. Para eliminar este paréntesis, pues aplico la propiedad distributiva. Me va a quedar más 5 por 2, 10, más por menos es menos 5x, y en el denominador 2 menos x. Todo esto menor que 0. Reúno los términos que sean semejantes en el numerador y tengo lo siguiente. Tendría aquí, vamos a las x, sería menos 2x menos 5x, me quedaría menos 7x. Y los números me van a quedar 1 más 10 es 11, más 11. Todo esto sobre 2 menos x es menor que 0. Como vamos a aplicar el método de los puntos críticos, recordemos que los puntos críticos no son otra cosa que las raíces o los ceros que me hacen que tanto el numerador como el denominador sean iguales a 0. Y esos puntos críticos son los que nos van a permitir que vamos a poder dividir las rectas en zonas o regiones, que es comúnmente como se conoce el método. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a calcular los ceros del numerador y del denominador. Para ello procedemos de la siguiente manera. El numerador es menos 7x más 11, y esto obviamente lo igualamos a 0. Yo necesito despejar obviamente x. Entonces este 11 que está aquí sumando, yo lo voy a eliminar y lo voy a hacer restándole 11 a ambos lados de la igualdad. Es decir, que aquí me va a quedar menos 7x es igual a 0 menos 11, que me queda menos 11. Para quitar este menos 7 de acá, pues simplemente divido todo entre menos 7, ¿sí? La igualdad. Menos 7 entre menos 7, eso se simplificó y me va a quedar x es igual, aquí tengo que dividir los signos, menos entre menos es más, y me quedaría 11 séptimos es mi primer punto crítico. Ahora vamos a hallar el punto crítico del denominador, y en este caso el denominador es 2 menos x. Entonces sería 2 menos x igual a 0. Obviamente aquí despejo la x. Si yo quiero pasar la x directamente para que me quede positiva y no multiplicar por cantidades o dividir por cantidades negativas acá, entonces la elimino de acá. Para eliminarla le sumo x a ambos lados de la igualdad. Recordemos, estamos aplicando las propiedades de la igualdad. Esto se simplifica y me va a quedar que 2 va a ser igual a 0. Más x, pues obviamente es x, o lo que es lo mismo, x es igual a 2. Ya tengo mis dos puntos críticos. Ahora vamos a ubicar estos puntos críticos en las rectas numéricas y para determinar la zona y luego estudiar los signos de cada una de ellas. Ya ubicamos los puntos críticos para el numerador, denominador y para el cociente como tal. Recordemos que para el numerador el punto crítico era 11 séptimos, para el denominador el punto crítico 2. Como en este caso, si observamos inicialmente desigualdad dice que es menor. Por lo tanto, tanto el numerador como el denominador, sus puntos críticos no van a estar incluidos. Por lo tanto, lo dejamos de esta forma, lo dibujamos así abierto. Algo que tenemos que hacer acá
es que por cada uno de estos puntos críticos yo voy a dibujar o trazar una vertical. Entonces, estas verticales por los puntos críticos lo que nos hace es que nos divide las tres rectas numéricas en tres porciones. Cada una de esas porciones pues es lo que se llama regiones o zonas. Entonces tendríamos la zona 1, zona 2 y zona 3. Cada una de estas zonas van a representar intervalos que posiblemente van a ser soluciones de esta desigualdad que nos han dado. Lo que vamos a escribir acá, o lo que vamos a hacer acá, es estudiar los signos del numerador, denominador y del cociente como tal. Repito, no nos interesa mucho los cálculos, sino simplemente los signos. Para el numerador vamos a tomar un número que sea mayor y otro menor que 11 séptimos. 11 séptimos por acá es equivalente más o menos a aproximadamente 1,57. Por lo tanto, si tomamos un número que sea mayor que 1,57, por ejemplo, el número 2. Si yo sustituyo aquí el 2, vamos a ver qué es lo que ocurre. Si multiplicamos aquí de menos 7 por 2, me da menos 14. Menos 14 más 11, eso me da menos 3. Por lo tanto, esta región es negativa. Y si colocamos un número que sea mucho más grande, pues también nos va a dar negativo. Si tomamos un número que sea menor que 11 séptimos, repito, que sea menor que 1,57, por ejemplo, el número 1, vamos a evaluarlo acá, a ver qué es lo que pasa. Menos 7 por 1 me haría menos 7. Menos 7 más 11, eso da más 4. Por lo tanto, esta zona que está acá es positiva. Si nos vamos al denominador, tenemos que tomar un número que sea mayor y otro que sea menor que 2. Tomemos uno que sea mayor, por ejemplo el número 3. Si tomamos 3 y evaluamos acá, me va a quedar 2 menos 3 es menos 1, por lo tanto esta zona que está aquí es negativa. Si tomamos uno menor que 2, por ejemplo el número 1, 2 menos 1 es 1 positivo, por lo tanto esta zona es positiva. Y si tomamos uno más pequeño, por ejemplo menos 1, me va a quedar 2 menos 1, y en definitiva se convierte en 2 más 1, porque multiplicamos los signos. Sería 3 positivo, por lo tanto esta zona que está acá va a ser también positiva. Pero lo que nos interesa aquí es la fracción como tal. Por lo tanto, tenemos que, esto es una división, se tienen que dividir los signos. Más entre más es más, menos entre más es menos y menos entre menos es más. Ya tenemos ubicados los signos de cada una de estas zonas. Ahora lo que tenemos que irnos es a la ecuación racional que nos han dado. Aquí nos dicen que es toda esta expresión que está acá menor que 0. Por lo tanto, toda esta parte que está acá en el miembro de la izquierda es negativa. Por lo tanto, esto yo tengo que tenerlo en consideración. Entonces, esto es negativo. Como siempre he dicho, ¿para qué nos sirve este dato? Este dato nos sirve es para que cuando vayamos a estudiar los signos o verificar los signos de cada una de esas zonas, nos va a interesar aquellas zonas o aquellas regiones que sean estrictamente negativa. Entonces nos vamos a lo que hemos hecho acá y observamos que la única zona donde es negativa es en la zona 2, en la región 2. Esto que está aquí es lo que nos interesa. Y esta zona que está acá la va a formar este intervalo desde 11 séptimos abierto hasta 2 abierto. Por lo tanto, el conjunto solución lo vamos a escribir de la siguiente manera. El conjunto solución va a ser igual a este intervalo o esta zona que está acá, que va desde 11 séptimos abierto hasta 2 abierto. La expresión original que nos dieron para resolver esta inecuación. Esta expresión menor que menos 5. Vamos a tomar un valor, aunque estos dos valores están muy cerca del otro, vamos a tomar el valor 8 quintos. Recordemos que 11 séptimos es equivalente aproximadamente a 1,5. Si tomamos 1,6 y está dentro de estos valores, eso en fracciones es 8 quintos. Vamos a probar
que este 8 quintos pertenece al conjunto solución. Para ello, pues simplemente lo sustituimos acá. Entonces tenemos que 1 menos 2 por 8 quintos, todo esto sobre 2 menos 8 quintos debe ser menor que menos 5. Entonces vamos a desarrollar esto y tenemos que en el numerador 1 menos, esto se multiplica, 2 por 8, 16, 16 quintos, todo esto sobre, recordemos, yo acostumbro es convertir esto a fracciones equivalentes. Entonces como aquí tiene denominador 5, entonces busco multiplicar esta fracción que tiene 2 sobre 1, lo multiplico por 5, tanto numerador como denominador. Por lo tanto sería 5 por 2, 10, y como tiene denominador 1, 5 por 1, 5. O sea, esta fracción es equivalente a esto, porque 10 entre 5 es 2, menos 8 quintos, esto debe ser menor que menos 5. Entonces esto implica, vamos al numerador, exactamente igual acá. Yo convierto esto en una fracción que tenga denominador 5, por lo tanto multiplico por 5, pues numerador y denominador. Entonces esto es lo mismo que yo tenga 5 quintos, porque 5 entre 5 es 1, menos 16 quintos, y aquí escribo el mismo denominador que 5 y resto los numeradores. 10 menos 8 es 2. ¿Será todo esto menor que 5? Entonces tenemos que en el numerador me va a quedar denominador 5, y aquí resto 5 menos 16. Eso 5 menos 16, eso me queda menos 11. Y en el denominador pues tenemos 2 quintos, será menor que menos 5. Entonces esto implica, tengo una división de fracciones, pues multiplico uno de los métodos que hay es multiplicar los extremos y los medios. Sería menos 11 por 5, eso me queda menos 55, sobre, multiplicamos los medios, que sería 5 por 2, 10. Todo esto será menor que menos 5. Si dividimos 55 entre 10, eso es menos 5,5. Y menos 5,5 es menor que menos 5, efectivamente que lo es, porque menos 5,5 está ahí hacia la izquierda, es decir, menos 5 está más cerca de 0, por lo tanto es mayor. Hasta acá la enseñanza del día de hoy. Nos vemos próximamente con un nuevo video.